Hola, mi nombre es Fermín Díaz y este es un curso donde aprenderás sobre el tubo de rayos X. En esta lectura conocerás un poco de la historia de los rayos X y al finalizar podrás describir qué son y cómo se producen los rayos X. Durante las décadas de 1870 y 1880, muchos laboratorios físicos universitarios estaban investigando la conducción de los rayos catódicos mediante un tubo de cristal conocido como tubo de Crookes. Pero fue hasta el 8 de noviembre de 1895 cuando Wilhelm Conrad Röntgen, ingeniero mecánico y físico alemán de la Universidad de Würzburg en Alemania, descubrió los rayos X de forma accidental cuando trabajaba en su laboratorio de física. Röntgen había dejado a oscuras su laboratorio, donde tenía un tubo de rayos catódicos rodeado completamente con papel fotográfico negro para así poder ver mejor los efectos de los rayos catódicos en el tubo. Sucedió que en una estantería a pocos centímetros de distancia del tubo había una placa cubierta con un material fluorescente llamado platino cianuro de bario. El papel negro que envolvía el tubo de rayos catódicos evitó que escapara ninguna luz visible del tubo, pero Röntgen se dio cuenta que el platino cianuro de bario brillaba. La intensidad del brillo aumentaba si la placa se acercaba al tubo, por tanto había pocas dudas acerca del estímulo del brillo. La reacción inmediata de Röntgen para investigar esta radiación X, como él la denominó, ya que la X hace referencia a lo desconocido, fue interponer varios materiales como la madera, el aluminio e incluso su propia mano entre el tubo de rayos catódicos y la placa fluorescente. Las investigaciones iniciales de Röntgen fueron muy rigurosas y pudo divulgar sus resultados experimentales a la comunidad científica antes de finales de 1895. Algunas fechas importantes relacionadas a los rayos X son las siguientes. La primera, el año de descubrimiento de los rayos X, que fue en 1895. Al siguiente año, se realizó la primera aplicación médica de los rayos X en diagnóstico y tratamiento. Y fue hasta 1901 cuando Röntgen recibe el primer premio Nobel de Física. En 1913, Bohr desarrolla su teoría del modelo del átomo, presentando un núcleo y electrones planetarios. Y en 1922, Compton describe la dispersión de los rayos X. Pero la gran pregunta es, ¿qué son los rayos X? Veamos primero un poco sobre el espectro electromagnético. El intervalo de frecuencias de la energía electromagnética se extiende aproximadamente desde 10 a la 2 hasta 10 a la 24 Hz. Y las longitudes de onda de estas radiaciones son aproximadamente de 10 a la 7 hasta 10 a la menos 16 metros respectivamente. Este amplio intervalo de valores abarca muchos tipos de energía electromagnética, la mayoría de las cuales son familiares. Agrupadas, estas radiaciones constituyen el espectro electromagnético. El espectro electromagnético conocido tiene tres regiones importantes. El primero es la luz visible, la radiación X o los rayos X y la radiofrecuencia. Otras zonas del espectro incluyen la radiación ultravioleta, la luz infrarroja y la radiación de microondas. Entonces, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética invisible para el ojo humano, capaces de penetrar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. Algunas de las propiedades de los rayos X son el poder de penetración asociado a una corta longitud de onda, la capacidad de hacer fluorecer ciertas sustancias, la capacidad de ionizar átomos y la capacidad que tiene para afectar las películas radiográficas. Estudiemos ahora cómo se generan los rayos X. Los rayos X se generan en el tubo de rayos X. El tubo es un componente del equipo de rayos X que se encuentra en el interior de un revestimiento y es, por lo tanto, inaccesible. Las estructuras internas del tubo de rayos X son el ánodo y el cátodo. Este último es un filamento que al calentarse emite electrones. Cuando un alto voltaje es suministrado al tubo, los electrones del cátodo son acelerados hasta impactar el ánodo, generando así los rayos X. Recuerda que en este curso aprenderás sobre el tubo de rayos X.
En esta lectura hemos estudiado un poco de historia y ahora puedes describir qué son y cómo se producen los rayos X. En la siguiente lectura estudiaremos las interacciones del átomo al interior del tubo para que se produzcan los rayos X.